Están todos viendo mi escritorio. La clase del día de ayer tenía que ver con cómo poder grabar con Meet y algunas sugerencias. Sé que la clase pudo haber sido un poquito más compleja el día de ayer, mucho más avanzado en cuanto al lenguaje y sobre todo a trabajar con múltiples pantallas y además con un escritorio remoto, pero aquí dejé la clase completa y dejé todos los demos con sugerencias frente a los tipos de plano que se pueden utilizar, la iluminación, el sonido, y ahí está todo organizadito para que puedan revisarlo las veces que lo necesiten. También cómo trabajar enviando el material a su propio canal de YouTube, que se crea solo con tener la cuenta institucional, y cómo poder saltar el paso a YouTube y dejar el documento, o sea, el video, solamente en Google Drive y poder colocarlo o publicarlo en sus respectivas clases o cursos, ¿ya? Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo poder sacarle un poco más de partido a los documentos de Google. Recordar, como lo hacemos periódicamente, que al momento de crear una tarea, seleccionamos el tema que vamos a trabajar, en este caso ejercicio docente para ensayar, colocamos el título entre paréntesis, ejercicio docente, y acá colocamos el título, mayor partido a documentos de Google. La instrucción es, revisa el ejemplo y contesta en el mismo documento. Al momento de incorporar un documento, en este caso un documento de Google, podemos crear desde cero. La limitancia que tiene y que nos hemos dado cuenta es que al colocar un documento desde cero, perdemos parte o la vuelta es más larga para poder buscar las plantillas o archivos que nosotros ya tengamos, ya que efectivamente crea desde la nada un documento. Es como cuando abrimos Word y te sale por defecto una ventana en blanco. Entonces perdemos la opción o la visibilidad, por ejemplo, de las gráficas o algún recurso que ustedes ya tengan guardado en su nube, en su Google Drive, y por lo tanto, si no quieren perder todas esas opciones, mi sugerencia es no utilizar eso, sino que utilizar la opción de añadir. Y aquí en añadir, ustedes van a su Google Drive y ahí ustedes podrían trabajar con alguna plantilla, por ejemplo acá la plantilla en blanco que tenemos, y desde ahí construir y colocarle guardar el nombre como. Vamos a hacer ese ejercicio también. Ahí está añadida, entonces ustedes la abren, como todavía no está publicado, ningún estudiante lo va a ver, ahí tenemos la plantilla y en este caso vamos a archivo, a hacer una copia para no perder todas esas características y aquí ustedes colocan su nombre que desean trabajar, demo de copia de documentos de Google y pueden elegir ahí su carpeta. Entonces vamos a regresar hacia atrás y ahí estamos, por ejemplo, en la carpeta de Juntos Aprendemos, podemos ir más hacia atrás, a la carpeta de Classroom, podemos ir más atrás a su propia unidad si es que desean dejarlo ahí ordenado o ustedes han creado sus propias carpetas con los cursos, con las unidades, según ahí la organización que cada uno tenga en su Google Drive, ¿ya? Para quienes les ha resultado un poco complejo entender la dinámica de Google Drive, comentarles que esta es una nube que vendría siendo su disco duro virtual, que no tiene límite, porque Google de momento lo tiene para la unidad educativa sin límite de espacio. Y la carpeta Classroom vendría siendo, en un lenguaje más aterrizado, el libro de clases. Por lo tanto, yo en el libro de clases, estando en un curso, ¿puedo ver el trabajo de otra persona? Sí, se puede ver. ¿Podría intervenirlo? También. ¿Podría borrarlo intencionalmente o por error? Podría llegar a pasar. Pero al igual que un libro de clase, no corresponde que uno ingrese a otras asignaturas a revisar el contenido. Por ejemplo, en un libro de clase yo puedo entrar a la asignatura de cocina y poder ver las clases que ha hecho el profesor, lo que tiene escrito. ¿Podría colocar una nota a un alumno en la clase de cocina? Sí. ¿Debo hacerlo? No.
Entonces, aquí ocurre lo mismo. Entonces, si ustedes abren su Google Drive y ven que hay archivos que no son de ustedes, es porque eso es lo que se está viendo de la clase, del curso y de las asignaturas. Incluso hasta los trabajos de los alumnos van quedando ahí todos organizados. Si uno ingresa a Google Drive, puede que vea cierto desorden, pero todo va teniendo una lógica interna. Entonces, ahí usted solamente dedicarse a buscar el documento que ustedes han creado. Por eso ahí ustedes pueden ir creando sus propias carpetas, o en este caso voy retrocediendo hasta poder llegar a mi unidad, ¿ya? Incluso yo puedo crear una nueva carpeta. ¿Aclarado? Una consulta de eso. Digan. ¿Cierto? Ayer justamente estábamos hablando de eso. Los alumnos cuando entran al drive de ellos para los documentos compartidos con nosotros, ¿pueden ver lo de los compañeros o los de otros? Eventualmente no. Aquí estamos con la visión Ya. de alumno. Aquí está alumno demo. Entonces, si el alumno ingresa al drive, directamente al drive, va a encontrar su carpeta de Classroom y está asociado, en este caso, como ejemplo, solo 2 cursos, ingresa a su curso y ahí solamente ve sus trabajos. Lo que Lo de él, no, no, hay le no le pasa lo que nos pasa a nosotros. Exacto, no. Porque como el sistema ha sido ingresado el alumno demo en calidad de alumno, denme un segundito, voy a ir hacia atrás, personas, alumno demo está ingresado, aquí lo tengo marcado, alumno demo está ingresado como alumnos, Google internamente sabe qué archivos son los que tiene que compartir con él y cuáles no. A diferencia de todos los profesores que estamos en esta lista de acá, todos los profesores sí pueden ver el resto de los documentos, ¿ya? Entonces, en ese caso, ahí ustedes tengan tranquilidad de que el alumno no puede ver otros archivos que no correspondan, que no hayan sido asociados a la clase en la que él participa, que esté ingresado, o sus propios documentos, ¿ya? Ahí, por lo menos, Google se preocupa también del tema de la seguridad y, sobre todo, el compartir los recursos. Bien. Qué bueno que haya resultado esa pregunta para que a todos les pueda quedar claro. Entonces, reiteramos, crear tarea, colocamos ahí la sigla, colocamos ejercicio docente y repetimos el título, que vendría siendo en este caso mayor partido a documentos de Google. Responde el cuestionario online. Entonces, colocamos añadir, Google Drive, y en este caso yo ya tengo avanzado un ejemplo que nos puede servir como recurso para ir compartiendo el día de hoy. Entonces yo añado el documento, importante, como es un documento que queremos que el estudiante trabaje, colocar la opción hacer una copia para cada alumno. Yo en este caso coloco hacer una copia a cada alumno. Si yo no intervengo ninguna de estas opciones, que es para el curso completo, todos los alumnos, se le va a enviar a todos los alumnos que son parte del curso. En este caso, yo voy a forzar el que no sea para ninguno y solamente sea para el alumno demo, para que ustedes puedan ir viendo cómo ocurre el documento al estudiante. Voy a colocarle en este caso que hacer sin calificar. Puedo indicarle que la fecha de entrega es hoy día, 8, y la hora es máximo 10 de la mañana. Basta que yo pinche afuera y ya queda, perdón, quedó marcado como mañana. Ahí. Por defecto queda marcado que la entrega es a las 10. Elimina el día porque está dentro del día de hoy. Y le coloco crear la tarea. Por lo tanto, el resto de los estudiantes que no ha sido incluido en esta tarea no va a ver el documento. Solamente lo va a ver el estudiante. Veamos el ejercicio desde el alumno. El alumno ingresa a su clase, se ha actualizado el flujo de actividades, colocamos mostrar y ahí está. Aula Virtual ha publicado una nueva tarea, que en este caso al resto de los alumnos no la va a ver, solamente este alumno. Estamos haciendo un ejemplo con uno solo. Entonces dice, responde el cuestionario online. Esta es la visión que tiene el alumno con las indicaciones, quién lo mandó,
la hora en que lo mandó, la asignatura, y ahí está la actividad. Perfecto. Y ahí dice tu trabajo. Ahí está cargado. Entonces aquí aparece el nombre y el apellido del alumno. Voy a mover el cursor para que aparezca el nombre completo. Guión, demo, mayor partido, documentos de Google. Que ese es el nombre original que yo le puse al documento que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces el estudiante, al abrir aquí la tarea, va a poder ir respondiendo el trabajo. Después vamos a seguir con esa parte. Bien. Ustedes como profesores, y ahí muestro la ventana, como profesores, han presentado la tarea, 0 alumnos, se le ha asignado a un alumno en este caso. Y la fecha de entrega para el alumno es hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Si ustedes descuelgan aquí, podrían ver la lista de los alumnos, que en este caso es solamente uno. La indicación y el trabajo del alumno. Si ustedes marcan el trabajo del alumno, ustedes, o más bien, el trabajo que ustedes publicaron, tienen acceso a el documento, ¿ya? Ahí está el título, demo mayor partido a documentos de Google, y no tiene la extensión del alumno. Después vamos a ver cuando el alumno envíe su tarea, cómo aparece el título acá y cómo podemos ir pasando de un trabajo a otro, en el caso que tengamos a todo un curso con una misma tarea asignada. Acá tengo algunos ejemplos que nos pueden servir para poder sacarle un mayor partido a los documentos en línea. Primera pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Resalta tu respuesta de color verde. Busca el icono. ¿Cuál es el icono? Color de resaltado. ¿Dónde está? Ahí lo tengo. Entonces, el estudiante va a leer feliz, alegre, tranquilo, normal. Falta mucho. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, falta mucho. Marco el texto y la indicación dice que es de color verde. Color del resaltado, verde. Y con eso el estudiante ya respondió a su pregunta. Esa es una opción para poder hacer un poco más interactivo el documento. ¿Verdadero o falso? Que ahí por ahí me salía una consulta de una profesora que decía, ¿cómo puedo hacer un verdadero y falso para evitar de que si yo tengo textos, por ejemplo, la solución a 2 más 2 es igual a 5? Si yo tengo esta pregunta acá como un verdadero y falso, y el estudiante se coloca en su documento y le coloca, por ejemplo, que su respuesta es verdadero, obviamente hace la separación entre el texto o la línea baja que yo coloqué acá, su respuesta, y la otra línea. Si el estudiante se pone al principio y coloca que es, por ejemplo, falso, todo esto se va a ir corriendo esta información. Entonces, una sugerencia para poder trabajar en documentos en línea y evitar que se desordene el documento como nosotros lo teníamos presentado es crear tablas. En este caso, verdadero o falso. ¿Es mejor el tangananica que el tangananá? El estudiante va a responder acá, verdadero. En la canción del Pollito Pío, ¿el barco es el que termina por aplastar al protagonista? Ahí el estudiante pondrá verdadero. La suma de los dados de los catetos de la hipotenusa en la fracción de pi es igual a 1, falso. ¿Correcto? Si estamos trabajando con estas tablas y quiero seguir creando más hacia abajo, al igual que en Word, basta que yo me coloque al final de donde estoy trabajando, aprieto el Tab en el teclado y me crea otra línea. Ahora, ¿cómo hice yo este proceso de que solamente quedan estos cuadros acá? Se los explico. Insertar, tabla, en este caso voy a trabajar con el verdadero y falso, más la afirmación. Por defecto lo tira justo al centro, al ser dos tablas. Entonces basta que yo el cursor cambie a flechitas más el guión y yo puedo desplazar esto hacia un lado o hacia otro, ¿ya? Esto según la cantidad de tablas que ustedes quieran trabajar. Mantengo esa distancia. Por ejemplo, voy a achicarme más y voy a colocar acá verdadero. Si estoy muy cerca aquí del espacio, y esto se empieza a engrosar con la respuesta, por ejemplo, el estudiante escriba verdadero, entonces yo puedo prever eso y puedo ajustarlo ahí, ¿ya? Para que
no se vaya desarmando tan rápido el documento. Y acá ustedes van colocando sus alternativas, ¿ya?, según ustedes lo necesiten. Ahora, para poder lograr este efecto, que ahí se alcanza a ver que son líneas, que es una tabla, mi sugerencia es la siguiente. Trabajo con solo 2 columnas y a esta columna que tengo acá, yo hago doble clic hasta que quede marcado en ese color celeste. Me voy a color del borde y le coloco que es blanco. Repito lo mismo con el lado, color blanco. Repito lo mismo de abajo, color blanco. Y ahora que ya tengo hecha la primera, aprieto el Tab y se me crea otra, y así sucesivamente para la cantidad de verdaderos o falsos que ustedes necesiten. Y así queda visualmente un poco más ordenado tanto para ustedes como para el estudiante. Bien, otro ejemplo que pueden trabajar con 2 tablas, o sea, una tabla de doble entrada. En una, ustedes insertan una imagen. Con esto basta con que coloquen arrastrar desde su escritorio, desde una carpeta, la imagen y la colocan acá. Entonces, ya. Describe la imagen y cuál detalle atrajo su atención. Entonces aquí tengo la imagen, dice: aunque a veces me cargas, no puedo vivir sin ti, el amor es así, y aquí tenemos un teléfono con un cargador. Entonces, si el estudiante va a describir qué es lo que ve, colores, formas, tamaño, etcétera, y puede decir que lo que le llama la atención es que el celular tenga un ramo de flores en su mano. Entonces, el estudiante se coloca acá y va colocando su respuesta. Ahí está la respuesta del estudiante. Por ahí Francisco preguntaba si es posible traspasar el contenido de un Word a un documento de Google. Se puede. Y vamos a ver cómo queda dicha solicitud. Voy a abrir un documento. ¿Dónde lo dije? Acá está. Aquí tengo un ejemplo en Word. Entonces, por ejemplo, si el profesor quiere trabajar con esta información, la marca, botón derecho, copiar, se va a su documento de Google, se posiciona donde quiere pegarlo y coloca pegar o pegar sin formato. Pegar va a intentar respetar todo el salto que yo hice, ¿ya? En este caso, aquí se nota las diferencias que ocurren entre uno y otro, pero basta que yo borre ese espacio y aprieto un Tab y ahí me da la nueva tabulación que yo quiero que se mantenga. Entonces, copiar de Word a documentos por párrafos, por preguntas, se puede. Ocurre, como lo mostraba en este ejemplo, que puede que se distorsione parte de la información. Así fue pegado en un principio y por lo tanto ahí hay que tener cierta paciencia o evitar el tener tanto salto o complejidades dentro del documento en Word que ustedes puedan tener, como en este caso está todo esto trabajado con tabulaciones, etcétera. Entonces, aquí es donde puede ocurrir cierta desconfiguración al copiar y pegar de otro lado. Pero si es un texto lineal, sin mayor trabajo de diseño, lo va a pegar sin ningún problema. Bien, entonces describe la imagen y cuál detalle atrajo su atención. El estudiante respondió según la imagen. Yo tomo la imagen, puedo achicarla o agregarla. Otro tipo de pregunta, que a lo mejor esto puede servir, a lo mejor estoy pensando en ciencias, por ejemplo, con fórmulas químicas, inglés, educación básica. Aquí tenemos un ejemplo. Si Brian toma 5 manzanas del canasto y las vende a muy buen precio, ¿cuántas manzanas quedan por vender si el canasto tenía 8 manzanas antes de venderla y de que Rosa Espinosa se comiera una? ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Coloca las manzanas en el recuadro según corresponde. Y aquí hemos colocado como ejemplo 5 manzanas. Entonces,
Si habían 8, menos 5 y menos 1 que se había comido Rosa Espinosa, ahí el estudiante tiene que colocar su respuesta. Toma la manzana y la desplaza al cuadro. Toma la manzana y la desplaza, pensando que su respuesta es 2, o el estudiante dice no, en realidad son 3. Entonces aquí, cuando ustedes revisen el documento, van a ver de que el estudiante hizo el ejercicio de mover de un lado a otro. Podría ser la instrucción, ¿cuál de todas estas frutas es apple? Entonces el estudiante va a buscar cuál es la manzana y la va a arrastrar al cuadro. ¿Bien? Otro ejemplo que puede servir tanto para la asignatura de matemáticas u otro que necesite trabajar con dibujos en específico es lo siguiente. Los subconjuntos. ¿Qué representa la sección pintada del color verde? Entonces aquí tengo esto. ¿Cómo hice esto? Y ahí sale la indicación de que la respuesta la coloca aquí. Se coloca en el espacio en blanco y al momento de insertar tenemos la opción de dibujo. Y en dibujo colocan nuevo. Y acá tienen para colocar textos, demo de herramienta de dibujo. Lo pueden desplazar como ustedes estimen conveniente, pueden incluso hacerle una rotación si es que así lo necesitan. Ya. Y acá es donde recién aparecen las formas, porque las formas por defecto no aparecen arriba, a diferencia de Word que siempre están a la mano, cuando uno coloca inserta formas prediseñadas. Aquí es donde aparecen. Entonces ustedes pueden colocar, por ejemplo, eligen esa opción, no les gusta el color de relleno, lo quieren cambiar por un color amarillo, no le gusta el color de las líneas, entonces lo vamos a marcar con un azul. Además, le voy a dar un grosor de 3 píxeles y voy a colocar que sea la línea punteada. Perfecto. Y esto ustedes lo pueden trabajar y agregar al tamaño que ustedes quieran. Y ahí dice guardado automáticamente a las 8:59. Guardar y cerrar. Y ahí queda convertido todo esto en una imagen. Entonces ustedes pueden achicar o agrandar. Pueden desplazarse si lo necesitan. Pueden deshacer con la opción que está acá arriba. O pueden modificarlo. Ah, es que no le puse la mayúscula al inicio del párrafo. Entonces, modificar. Se van al texto que habían colocado ahí. Ahí sí. Entonces aquí se aumenta una mayor gama de opciones para poder presentar un dibujo. En este caso, además, puedo colocar una captura de imagen, una URL desde mis álbumes, desde el Google Drive o hacer una búsqueda. Entonces, en este caso, voy a ir a Google Drive y voy a, por ejemplo, ver este computador, le coloco seleccionar. Esta es una imagen de alta resolución, entonces tiene un peso bastante más exagerado. Y aquí, por ejemplo, encontraba una opción que puede servir, que lo hicimos a la manera antigua con Isabel Morales, que era cómo eliminar los espacios en blanco. Entonces, en este caso, aquí aparece la imagen, la opción de recortar imagen. Entonces, yo voy a hacer que se vea solo la pantalla y me da lo mismo en este caso el resto del computador. Pincho fuera y por lo tanto me queda solo ese espacio de trabajo, ¿ya? Y ahora coloco guardar y cerrar. Y el documento, o sea, la aplicación de dibujo va a asumir lo que esté más abajo como límite de su lienzo de trabajo. Modificar. Vamos a modificar esto. Entonces, vamos a tomar este monitor, lo vamos a sacar. Esto lo vamos a achicar. Lo vamos a colocar bien arriba. Y eso ahí. Por lo tanto, estoy trabajando a una línea de 4 píxeles que me indica acá. Entonces ahora le coloco guardar y asume que ese es el límite de trabajo de la imagen porque el resto no tiene información, ¿ya? Entonces hay una herramienta útil que puede servir para poder trabajar a la hora de presentar algo dentro de documentos. Desde luego, en este caso, el estudiante no puede intervenir este dibujo que hemos insertado desde la aplicación, ¿ya? A diferencia de las manzanas, que fueron imágenes pegadas desde mi escritorio.
Denme un segundito para ver dónde tengo aquí la manzana. Ahí tengo la manzana. Entonces tomo la manzana, la vuelvo a pegar, redimensiono siempre de las esquinas para mantener la proporción del aspecto, y ahí puedo colocar si va arriba, abajo del texto, va ajustado el texto o divide el texto arriba y abajo. Entonces en este caso lo dejo de forma genérica y ahí también hay otras opciones, como tamaño, rotación o ajuste. ¿Cuáles son los ajustes que se habilitan? Tamaño o rotación, bloquear la relación de aspecto por defecto la trae, ajustes de textos, los mismos iconos que aparecen ahí al acceso rápido, recolorear, si que ustedes quieren darle un toque artístico, y ajustes de transparencia, más brillo, más contraste, menos contraste, ¿ya? O restablecer la imagen y vamos a colocarle sin decolorar. Estas imágenes, sí el estudiante puede intervenirlas. Ahora, si yo coloco la instrucción, por ejemplo, dibuja, demo de herramienta de dibujo, y quiero que el estudiante tome esto y lo pueda colocar en otro lado, sí puede hacerlo, pero intervenir el interior de el dibujo que ustedes han creado con la herramienta de insertar dibujo, no va a poder hacerlo, ¿ya? Entonces ahí hay un dato adicional que también les puede servir a ustedes. Entonces aquí los subconjuntos que representan la sección pintada de color verde, entonces el estudiante va a ver la imagen y aquí va a tener que colocar su respuesta, ¿ya? Una conjunción, profesor. O también la respuesta típica que aparece ahí en los estudiantes. El círculo de color verde representa... No sé, profesor. Ya, porque a veces los estudiantes como que tienden a repetir la pregunta que uno les coloca, entonces ahí ustedes pensar un poco, adelantarse eso para el espacio de trabajo, si es que queremos que sea más grande o más pequeño. ¿Qué ocurrió acá? Como yo le di más espacio para la respuesta, automáticamente salta, al igual que en Word, a la página siguiente. Otro ejemplo que les puede servir. Mire el comercial y responde. Y ahí, ¿en dónde está el comercial? Si se colocan sobre la línea que está marcada acá, van a tener ahí el video de YouTube donde aparece el nombre original. Entonces, el estudiante marca, se abre una nueva ventana. Hey, nice dog. Yeah, this is Piper. You're a Brad Border Collie. Watch this. Piper, fetch. Good boy, Piper. You're such a smart dog. So, what can your dog do? Fergus, Bud Light. Head dog. Fresh, smooth, real, Bud Light. It's all here. Ok, entonces el estudiante ya vio el contenido. Describe un final alternativo. Entonces aquí el estudiante en este cuadro de texto va a poder colocar su respuesta de cómo podría terminar el comercial de una forma inesperada, pero con su creatividad o según las instrucciones que siga. Entonces, si el estudiante sigue escribiendo, aquí la línea se va desplazando hacia abajo y por lo tanto, si tuviéramos más información en el documento, se va a ir desplazando. Entonces ahí describe con un final alternativo, entre paréntesis puede ser, sin sobrepasar las, entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin sobrepasar las 6 líneas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejar una más por si acaso. Borramos y ahí ya nos queda el espacio de trabajo para que el estudiante pueda responder en esto y evita así el que el documento se vaya extendiendo. Una de las cosas que también descubrí, en este caso puede servir para matemática o para Isabel Morales también, es que al insertar está agregado también lo que es ecuación. Entonces en ecuación, de ahí sale insertar una ecuación, letras griegas, algunos elementos adicionales,
mayor que, menor que, mayor o igual que, qué sé yo, otros elementos propios de la matemática y flechas, que a lo mejor podrían contribuir a cuando se trabaja con fórmulas en un documento, aquí aparece esa opción. En caso de que lo que necesitaran para trabajar ecuaciones les resulta muy truncado trabajarlo por aquí y ya están acostumbrados en Word, el ejercicio que habíamos realizado es que en Word ustedes trabajan. En Word ustedes insertan esa opción que aquí a mí se me ve distinto. Comentarios, sí, por lo general los profes de matemáticas lo tienen ya por defecto ya definido aquí en su Word, pero es insertar el cuadro de ecuaciones. Vamos a hacer cuenta de que esta es la ecuación, ¿ya? La sugerencia que yo daba en ese caso es ampliar lo más que puedan su documento donde se vea, vamos a asimilar que esta es la ecuación, donde se vea la ecuación, y le colocan la opción del botón imprimir pantalla, en el caso de Windows, que hay un botón que dice imp pant, que imprimir pantalla, y se va a copiar toda la pantalla, o pueden buscar las opciones, en este caso, que va a ser un recuadro específico. Suena como que se saca una foto, y por lo tanto, yo puedo arrastrar ahí la fórmula que he pegado, ¿ya? ¿Por qué agrandarlo? Porque cuando yo trabajo en los tamaños y voy a reducir, no se pierde tanto la calidad. Versus, si la imagen fuera pequeña y yo la amplío, lo que ocurre es que comienza a pixelarse y por lo tanto la calidad se pierde más al ampliar que al reducir. Entonces ahí hay un ejemplo para, sobre todo, quienes tienen que trabajar con muchas fórmulas o elementos complejos. Por ejemplo, si tienen un flujo de trabajo, una gráfica o algo ya preparado en Word, basta que ustedes amplíen, hagan la aplicación, o sea, utilicen el zoom para que sea de un tamaño lo más cercano al tamaño completo de la pantalla, y ahí ustedes colocan imprimir pantalla para poder trabajar esa visual que ustedes ya tenían previamente preparada, ya sea en Word, en Excel, con gráficos, PowerPoint o la información que ustedes necesiten agregar. Yerko, ¿Sí? una consulta. ¿Cómo hiciste ahí para insertar el ¿Video? no, sí, que no alcancé a ver cómo lo hiciste eso. No lo había explicado. Ah, ya. Estoy por recordar. Entonces, ¿cómo quiero insertar el video? Primero, me tengo que ir a YouTube, busco el video, vamos a hacer cuenta que es este video, vamos a esperar a que salte el comercial. Ahora sí, ahí tengo el video. Entonces, copio la URL del video, copiar, regreso a mi documento y acá coloco insertar y tengo la opción enlace. Aquí coloco el enlace, pega o busca un enlace, en este caso vamos a pegar el del video, y acá en el texto colocamos la indicación. En este caso, observa el video. También podría ser una página, no sé, por Google Earth, una página de investigación, biblioteca digital, etcétera. Ustedes también pueden colocar el link. Observa el video y colocamos a aplicar. Entonces el estudiante va a ver, observa el video y al pincharlo, va a procesar y va a decir automáticamente que es de YouTube, aparece el título original y el video. Y al pinchar ahí, abre una nueva ventana con el video que ustedes han asignado. ¿Ya? Gracias. No hay problema. Y aquí entonces el estudiante coloca su respuesta. Ya. Entonces, el documento lo hemos intervenido bastante. Vamos a cerrarlo porque esto tiene autoguardado. Recuerden de que cuando yo estoy escribiendo, ahí en la parte superior que estoy indicando dice guardando, dejo de escribir y automáticamente guarda. Si yo me pongo a trabajar con insertar,
lo que sea, el Google por defecto está esperando a que uno vaya haciendo esos flujos de trabajo y cuando deja de manipular el documento, aprovecha de guardar instantáneamente. Por lo tanto, no tengo que irme a un archivo, guardar coma, etc. Salvo que ustedes, a lo que ya tienen listo, deseen crearle una copia. ¿Ya? Entonces, con todos estos cambios que yo he hecho, cierro el documento. Y el documento lo estuve trabajando en base a algo que ya había publicado. Vamos a ver la visión del alumno. Cómo el estudiante ve su archivo. Vamos a actualizar esto. Estamos con la visión del alumno. Ahí, alumno demo. Entonces el estudiante tiene su indicación y aquí tiene tu trabajo, tarea asignada. El estudiante abre su documento, ya que nosotros como profesor le dijimos que había una copia para cada uno, y ahí aparece el documento original. ¿Por qué no tiene modificaciones versus lo que hemos trabajado? Porque nosotros se lo habíamos enviado previamente al alumno y se crea la copia con su nombre y apellido. Si nosotros hubiéramos publicado la tarea donde el estudiante solamente puede ver todos los cambios que nosotros hagamos, el estudiante sí los va a ver. Pero como nosotros se lo habíamos enviado previamente, no ve esos cambios en el archivo. ¿Ya? Y aquí el estudiante entonces va a responder. Vamos a responder como alumno. Marcamos eso y le colocamos. Además, no sigo la instrucción y lo coloco en fucsia porque no me gusta el verde. El estudiante va a responder con verdadero, falso, falso. Describe la imagen. La imagen es simpática y me llama la atención que todo es en tonos pastel y rosa. Por lo demás, me carga dicho color. Ok, y ahí el estudiante respondió su pregunta. Frente a la pregunta de Brian y de Rosa Espinosa, el estudiante dice que la respuesta es una manzana. Ok, los subconjuntos que representa la sección pintada de color verde, la respuesta coloca acá, no lo sé. El estudiante puede ver el video, mostrar detalle del enlace, referencia, entendido. Eso es porque ocurre por primera vez que estoy pinchando en esta opción. Y el estudiante ve el video. Hey, nice. Listo. Y responde acá, describe un final alternativo. El perro muerde a su dueño. Listo. Entonces, en este caso, al igual como nosotros hemos trabajado el documento, el estudiante no tiene que guardarlo, no tiene que hacer una copia, ni tampoco tiene que enviarlo. Simplemente lo cierra y le coloca entregar. Se enviará un archivo adjunto para mayor partido a documentos de Google, que es el nombre de la tarea. ¿Cuál es el archivo? Nombre, apellido, demo mayor partido a documentos de Google. Entregar. Y el estudiante envía su tarea al profesor. O es que me di cuenta que respondí mal una pregunta o omití una. El estudiante puede anular su trabajo, anular la entrega, y ahí dice, no te olvides de volver a entregarla, hace la corrección a su instrumento, es un subconjunto, y lo cierra, y ahora sí el alumno puede entregarlo. ¿Ya? Esto puede hacerlo el estudiante mientras el profesor no lo tome como que ya está regresada la tarea revisada, por así decirlo. Automáticamente ahí se ha presentado una tarea. Entonces pinchamos aquí en el título. Yerko, por eso es bueno poner la fecha límite de entrega, porque si no el alumno podría hacer eternamente cambios. Claro, podría ser. Podría Ya. ser. Entonces, en este caso, a todos los alumnos que se le envió, en este caso fue solo uno, y está en estado de tarea entregada. Aquí yo le puedo colocar enviar,
que eso significa que con eso yo cierro esta tarea para el alumno y acá el profesor marca en el nombre del alumno, donde está la tarea entregada, y se va a abrir el documento en la versión de el alumno demo. Mantiene el nombre de la tarea y acá es donde se puede desplegar la lista de alumnos a la cual fue entregado. Por ejemplo, en este caso tengo los alumnos del curso y solamente este alumno aparece como entregado porque el resto no se la asigné. En este caso estoy haciendo el ejercicio con solo un alumno y no con todo el curso. Muy bien, veamos. El alumno respondió normal. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo marcar, por ejemplo, aquí la pregunta y acá yo puedo añadir un comentario al alumno. Qué bueno que te sientas así. Y le coloco comentar. Y automáticamente el documento queda con este destacado y con el aporte que ustedes hicieron, ¿ya? Resolver. ¿Verdadero o falso? ¿Es mejor el tangananica o el tangananá? Entonces, marco esto. Si es que quiero hacerle un comentario, añadir un comentario. Bien. Comentar. Veo otro. A este le coloco te equivocaste. Comentar. Frente a la respuesta que el estudiante marcó, añadir un comentario. Yo sé que este es el tamaño que le puede ser más útil a algunas personas, pero esto es donde hago combinaciones de tecla que a veces se agranda la pantalla. Entonces, muy Sano para mí. muy breve tu descripción. Y le colocamos comentar. Perfecto. Fui a hacer otra cosa, otra actividad, y ahora vuelvo a retomar el trabajo del alumno. Y aquí ya tengo guardado todas las comentarios que he colocado. En este caso, solo al primero le colocamos la opción de resolver, al comentario que hicimos. Eso es para que vean cómo al estudiante le llega esa información. Vamos a hacer lo mismo con esta opción, ¿ya? Te equivocaste, que corresponde a este caso, ¿ya? Modificar, eliminar enlace a este comentario, añadir al repositorio comentario. Esto significa que los comentarios van quedando acá, ¿ya? O puedo agregarle comentarios privados al estudiante si es que así lo deseara. Bien, ya tengo revisado el trabajo, entonces, en este caso, como no es un trabajo con calificación, no aparece desplegadas las opciones de puntaje, ¿ya? Entonces, en este caso, yo puedo devolver esta entrega, devolver varias entregas, en este caso, devolver la entrega porque estamos trabajando con solo un alumno. ¿Quieres devolver el trabajo a un alumno? Se informará al alumno y podrá comprobar la calificación que le has puesto. Devolver, devolviendo. Y cerramos acá esa opción. Si yo marco aquí en tarea entregada, déjenme actualizar el flujo de trabajo para que me aparezca como que fue de vuelta. Ahí. Y me aparece con el ticket. ¿Ya? Por lo tanto, el estudiante ya envió su tarea. Y está, en este caso, como colocamos sin evaluar, aquí no aparece el de 0 a 100, de 0 a 50, el puntaje que ustedes le quieran dar al trabajo. Veamos la visión del alumno. Aquí está entonces publicada la tarea, trabajos en clase, ver tu trabajo, el estudiante pincha en ver su trabajo, y aquí dice de que fue devuelta esa tarea. Entonces el estudiante abre eso, abre su documento, y ahí aparece entonces marcado por aula, muy bien, te equivocaste, muy breve. ¿Qué es lo que ocurrió con lo primero que marcamos acá?
como nosotros usamos el resolver, esto significa que esto más bien se suele utilizar cuando uno trabaja con documentos en línea entre varias personas. Hagamos una rúbrica para tal cosa, entonces uno va escribiendo y uno dice, ¿sabes qué? Aquí coloco, no me parece tu aporte. Entonces, si uno coloca resolver, se asume que ese comentario ya fue resuelto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos usando es para comentar algunas de las preguntas o respuestas más bien que el estudiante dio. Perfecto, eso para que nos quede como claro, así como cuando uno en una prueba en físico, en papel, lo revisa y le dice, ¿sabes qué? Esperaba que centraras tu mirada en esto, no hubiera sido mejor describir más a los personajes, más que los colores o la forma, etc. Entonces, cuando uno le coloca algunas notitas a algún estudiante, esas notitas vendrían siendo estas de acá. Ya, ese es el caso cuando el estudiante recibe una tarea que no tiene evaluación de gran manera, ¿ya? Incluso aquí el estudiante pudiese tener la opción de volver a entregar, pero a ustedes les va a aparecer indicado que el estudiante nuevamente algo hizo. Vamos a actualizar acá. Y vuelve a aparecer como tarea entregada, ¿ya? Y ahí dice tarea entregada, ve historial. Y al pinchar en historial, dice que el alumno la entregó a las 9:30, la tarea la devolvió el aula virtual a las 9:21, la tarea nuevamente fue entregada a las 9:16, el estudiante la anuló y la volvió a enviar. Entonces ahí aparece todo ese historial por si algún estudiante dice, pero si profe, yo coloqué lo que usted pedía, aquí aparece el historial donde aparece el seguimiento de este documento y cómo se ha ido trabajando. Si al trabajo en clases creamos una tarea, tenemos dos, pero con puntaje. La vamos a mandar solamente a el alumno demo y a la estudiante Suhan Moreira y Araceli Johnson, que son parte del electivo. Estoy usando el ejemplo del electivo. Responde el cuestionario. Vamos a añadir. Nos vamos a ir al mismo documento. Recordemos que lo hemos intervenido un par de veces. Que es ese de ahí, porque ese es el del alumno. Le colocamos que es una copia para cada alumno. Y en este caso sí va a ser con puntaje, pero va a ser con un puntaje de solo 10. Porque ese es el puntaje con el que estoy trabajando. Recordar colocarle el tema y crear la tarea. Se está asignando. En este caso me salté el paso de la fecha de entrega que muy bien decía Nuri, que sería a lo mejor bueno en algunos casos el poder considerarlo. Vamos de nuevo a la visión del alumno. Aquí aparece demo 2, pero con puntaje. Tu trabajo se está generando la copia para el alumno. Aquí el alumno incluso podría comentarle, profe, sabe que no veo el archivo, no sé qué es lo que tengo que hacer. Ahí ustedes le pueden colocar en la parte superior derecha, debe estar cargado tu trabajo. Estoy actualizando para hacer más rápido el proceso. Salvo que en este caso, como estoy usando el mismo documento, puede que esté bloqueando para que el alumno no lo responda de nuevo. Déjenme corroborar ese dato. Ha sido asignado a 3, se lo han presentado. Se me ocurre que puede ser eso, como estoy trabajando con el mismo documento que tiene el mismo nombre, puede estar pasando eso. Pero ha sido asignado, efectivamente, aquí está. Ha sido asignado como documento nuevo para la alumna Araceli, para la alumna Suhan, pero para el alumno demo sin archivo adjunto, porque el documento ya, como tenía el mismo nombre,
asume que el alumno ya lo había entregado. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a colocarle como versión 2. Actualizamos. Y ahí sí aparece al tiro. Salto al tiro como el documento. De ahí entonces el estudiante tiene su instrumento. Vamos a hacer cuenta de que el alumno ya respondió, lo cierra y lo entrega. Yerko, Marlene tiene una consulta. ¿Ya alguien me la puede leer, por favor? Dice así. Yerko, si envío un trabajo a un alumno que aún no aceptó la invitación, cuando acepte, ¿le llega el trabajo? ¿Qué es lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de Suhan? Que aparecía que tenía un curso con 30 alumnos y aparecía su tarea, el resultado de su tarea, acá aparecía que se había entregado a uno de 3 y aquí aparecía como, por ejemplo, 10, 12 y se clonaba la tarea y salía a otros 8 alumnos. Entonces, suele ocurrir, sobre todo al principio, de que hay algunos cursos en que los estudiantes no han ingresado a Classroom y cuando ingresa les llega todo el recurso y a ustedes, como le pasó en el caso a Suhan, con uno o dos cursos, se crea la tarea 2 veces con una parte, que fueron los alumnos que ya estaban, y con otra parte, que son los alumnos que se agregaron posteriormente. Espero que eso haya respondido la consulta de la profesora. Entonces, en este caso, el alumno demo respondió su evaluación. Estamos abriendo ahí, demo 2, pero con puntaje. Y aquí aparece habilitado la calificación. Entonces, nosotros ahí, ya. Eso, 1 punto, 2, mala, mala, no recontestó. Ya, vamos a colocar que de 10 puntos tuvo 5 puntos. Y le colocamos devolver. Se informará al alumno y podrá comprobar la calificación que le has puesto y le colocamos devolver. Y ahí dice que mi puntuación fue 5 de 10. Cerramos el documento del alumno o podemos volver a pincharlo y en este caso vamos a ver si es que Araceli está asignada, pero por Dios, esta alumna Araceli todavía no entra a la clase, todavía no responde su tarea. Lo mismo con Suhan. Entonces les puede ustedes mandar ahí un mensajito a las alumnas pidiéndole que cumplan con su trabajo. ¿Ya? Par de flojas. Disfrute su café, su té o la agüita que esté tomando, profesor. Ya. Entonces, en este caso, tareas calificadas, alumno demo, lo envía hacia abajo porque ese es el orden que le tengo puesto yo. Ordenar por entregada, ordenar por nombre o por apellidos, y tiene el estudiante 5 de 10. No, saben que al volver a revisar el punto base que tenía, ya, 6 de 10. Guardando, y ahí queda guardado, ¿ya? Y le colocamos enviar nuevamente porque se hizo anterior, 5 de 10, 6 de 10. Recordé que tenías un punto base anterior. Enviar. Entonces aquí además le estamos mandando el comentario de por qué se hizo la modificación, en este caso hacia arriba y no hacia abajo. Es que Juanita usted le puso mala y a mí me la puso buena, o al revés. Siempre hay estudiantes que... ¿Y cómo a él le puso que sí y a mí me puso que no? Y obvio, con tantas revisiones que tenemos, obviamente uno se puede equivocar. Ya, entonces el alumno, volvemos a trabajo en clase, ver tu trabajo, y ahí el alumno dice, alumno demo pero con puntaje, está el documento que él puede revisar si que ustedes lo intervinieron, le hicieron algún comentario, alguna corrección, ve que obtuvo 6 de 10, pero además ve que aparece aquí un mensajito, y ese mensajito es, recordé que tenías un punto base anterior. Y además ahí puede ver los detalles, cuál era la tarea, ahí está la asignatura, el nombre de la tarea, la indicación y su trabajo que había
enviado y que ahí está como tarea calificada, ¿ya? Este vendría siendo su Cardex o su carpetita con todos sus trabajos, ¿ya? ¿Dudas, consultas frente a cómo poder sacarle un mayor partido? Lo que había comentado. Si me voy a documentos, perdón. Voy a crear una nueva tarea. Trabajo de clase, crear tarea. Ejercicios docentes para ensayar y practicar. Coloco el título. Vamos a añadir, en este caso, desde archivo. Y voy a subir el documento que se llama Jornada de Profesores, matriz de gráficas, le coloco subir. Aquí también tengo la opción de que el alumno puede solamente ver el documento Word, que uno puede editarlo, lo que insisto en no aconsejar utilizar esta opción porque si modifica algo se le modifica para todos, incluso para el profesor, o hacer una copia para cada alumno, ¿ya? Entonces, hacer una copia para cada alumno y le coloco que va a ser solamente para el alumno demo esta tarea. Crear la tarea. Asignando y se envió. Entonces, el estudiante estamos actualizando ahí, y ahí el estudiante tiene su tarea. Se vuelve al colocarle la opción que sea una para cada alumno, antepone nombre y apellido, y al pinchar el documento, en este caso aparece solamente como un Word, que en este caso el estudiante lo puede ir visualizando. Tiene una ventana. Y ahí dice abrir con documentos de Google. Entonces, si el estudiante marca esta opción, automáticamente convierte su archivo a la versión editable de documentos de Google. Está procesando, tiene una imagen de fondo, tiene otra imagen detrás, entonces ahí respetó todo eso. Te damos la bienvenida a la edición de los archivos de Office. Ahí tenemos una visita guiada donde va indicando dónde están las extensiones de los archivos. Siguiente, convertir documentos de Google. Siguiente, administrar las versiones, etc. ¿Ya? Entonces ahí el estudiante tiene su documento para poder trabajar y en este caso sí mantiene la estructura que nosotros le habíamos dado como documento de Word porque lo va convirtiendo, pero aún así esto debería haber estado ahí. Entonces ahí, ojo con que cuando trabajamos con muchas tabulaciones o espacios, puede ocurrir eso de que ocurren estos pequeños vacíos de modificación de términos. Mantiene los pies de página, también mantiene los encabezados, ¿ya? Entonces, el estudiante aquí puede enviar su tarea ya respondida. Entonces vamos, como alumno, vamos a intervenir objetivo específico, el estudiante está respondiendo ahí. Todos los cambios se han guardado en el Drive, el estudiante cierra la ventana y le coloca entregar. ¿Se entregará? Perfecto, que se entregue. Volvemos a la visión del docente. Un alumno ha entregado su tarea. Abrimos el documento del alumno. Ahí nos saltamos el título acá. Entonces, aquí estamos con la versión del alumno que ha entregado su documento y ahí está intervenido. ¿Se fijan? Ahí está la respuesta que colocó el alumno. Si nosotros quisiéramos aquí hacer algún aporte, comentario o observación, también teníamos que hacer el mismo ejercicio que hizo el alumno, que es abrirlo en documentos de Google. Entonces, ahora lo que hizo Google fue
integrar de cierta forma que los documentos originales de Word uno pueda compartirlos o sacar una copia para cada alumno y poder irlos de forma online, poder abrirlos, modificarlos y enviarlos, ¿ya? Esto en especial para quienes ya tengan mucho material creado desde Word, también está esa opción. El paso adicional que hay que hacer, pero que por defecto lo tira acá, es el abrir con documentos de Google para poder editarlo. Y ahí también se respeta todo lo que es el calificar o no calificar. ¿Consultas, dudas referente al tema? No, todo bien por acá. No, todo bien, todo claro. Todo bien, gracias. Gracias. Espero que haya sido de utilidad estos nuevos consejos u opciones con las que podemos sacar mayor partido, mayor recurso a estos trabajos en línea. Creo que lo más importante aquí es que se puede también incluir los comentarios que uno puede hacerle a cada alumno con respecto a su respuesta. Correcto. Que puede ser como una retroalimentación entre comillas. Correcto. Eso es cuando trabajamos con documentos o de Word o documentos de Google, a diferencia del formulario, porque el formulario de autoevaluación ya vimos que tenemos la opción de que se entregue inmediatamente o que uno después le envíe la respuesta, sobre todo cuando tienen que ver con desarrollo. Entonces ahí uno puede hacer el comentario o la resolución y poder enviarlo. Claro, gracias. Mañana miércoles vamos a trabajar precisamente con formularios de autoevaluación, con algunos consejos y sugerencias que han ido saliendo ahí a lo largo de la semana pasada, de cómo poder nutrir también este espacio, cómo podemos revisar las tareas de los alumnos, cómo podemos intervenir o modificar los puntajes, si es que está habilitada esa opción o no, y ahí vamos a trabajar entonces, sacarle un mayor partido a los documentos de autoevaluación. Que tengan una buena jornada, recordando de que la clase ha sido grabada, se grabó por parte, así que lo que voy a hacer es fusionarla antes de poder editarla, ¿ya? Así que si es que nadie tiene inconveniente de que esta clase haya sido grabada y publicada, vamos a proceder con detener la grabación y poder publicarla próximamente.